¿Por qué cuando hablamos de Botox todo el mundo lo ve normal, pero cuando una mujer quiere hacerse un rejuvenecimiento vaginal, todo el mundo o la mayoría se escandaliza? Bienvenidos a Cosneteando, el espacio donde la vanidad se explica a conciencia y con muchas netas. Y hoy nos vamos a meter un poco profundo y vamos a mezclar vanidad con sexualidad, inseguridades y tabúes. Y para eso está con nosotros la doctora Liz, ginecóloga oncóloga y especialista en medicina estética, regenerativa y funcional. Liz, bienvenida. Hola, buenos días. Días todavía. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Y mira, creo que este tema está lleno de mucha desinformación. O sea, mientras hay mujeres que no saben qué es el rejuvenecimiento vaginal, hay otras que toman la decisión de hacerlo por las razones equivocadas. Entonces, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos qué es este procedimiento. Bueno, el rejuvenecimiento vaginal es algo precioso porque se puede aplicar en todas las etapas, ¿no? O sea, lo puedes aplicar cuando eres joven, premenopáusica, y lo puedes aplicar después de la menopausia, inclusive lo puedes aplicar en pacientes con cáncer, sobre todo con antecedentes de cáncer, ya sea tratadas con quimio, con radioterapia, y es una cosa preciosa porque se hace con dos aparatos básicamente, que es el láser CO2 y también se hace con el HIFU. El láser CO2 lo que hace sobre todo es trabajar sobre la mucosa vaginal y regresa lo que es elasticidad, sensibilidad y humecta, sobre todo humectación, que es lo que perdemos en la posmenopausia y después de tratamientos como radioterapia o quimioterapia. Y, por ejemplo, radioterapia, quimioterapia y pacientes con cáncer o antecedentes de cáncer que son hormonodependientes tienen totalmente contraindicados, o la mayoría de las veces tienen contraindicados, el uso de hormonales locales. Entonces son pacientes que tienen que soportar el peso de la menopausia, ya sea química, ya sea, en este caso, por radiación, cuando son radiaciones por radioterapia, o fisiológica por menopausia, tienen que soportar cuando tienen algún antecedente de cáncer la carga de la menopausia y de los cambios del síndrome genital posmenopáusico, que antes se le conocía como atrofia genital. Okay. Entonces, es algo que les facilita la vida, les hace la vida más amable y no te desconecta totalmente de las funciones sexuales que uno tiene por ende, ¿no? Como ser humano. Te hace la vida 1000 veces más amable, disfrutas las relaciones sexuales y aunque no tengas relaciones sexuales, te permite tener una vagina humectada y una vida más tranquila, sin comezón, sin ardor, sin ningún tipo de molestias. También te ayuda con la incontinencia urinaria. Entonces, cuando es una incontinencia urinaria de esfuerzo y sin prolapso, es decir, sin que se nos salga ningún órgano pélvico, también te ayuda con eso. Eso es el láser en la parte superficial y el HIFU te regresa lo que es un poco de elasticidad también y sobre todo turgencia y volumen en la vagina porque actúa sobre todo a nivel profundo sobre los músculos del piso pélvico. Okay. Entonces es una cosa maravillosa. Eso es en pacientes posmenopáusicas, ya sea química o natural o también por radiaciones, y en pacientes que son jóvenes después de un parto, después de cambios abruptos de peso, o porque simple y sencillamente no me siento a gusto y quiero o me siento que ya no es lo mismo las relaciones sexuales, también se puede aplicar cualquiera de las dos, tanto el láser como el HIFU. No tienen que ir juntas obligatoriamente, la respuesta es mucho mejor cuando van juntas, pero pueden ser de manera individual. Ok. Entonces, para ser candidata a este tipo de procedimientos, ¿es prácticamente cualquier mujer? Sí, realmente no tienes una contraindicación real. No hay como un algo que implique que no te lo puedas realizar. Son tratamientos mínimamente invasivos, se hacen en consultorio y son cuestiones de 15, 20 minutos. ¿Y es doloroso? Se siente raro, pero dolor propiamente no, a menos de que estés muy atrófica, es decir, tengas muy marcados los cambios posmenopáusicos, sí llega a causar dolor, sobre todo porque la vagina disminuye el tamaño, es decir, se hace más estrecha y se hace más corta porque todo lo que no se usa se atrofia y como no se usa se hace chiquito. Entonces, obviamente, cuando tiene que ponerse una canastilla. Entonces, cuando se pone la canastilla, eso es lo que más duele, el que se puede introducir. Y después, esa canastilla es lo que permite que podamos poner el láser. Si duele mucho la canastilla, se puede poner el láser de manera directa, pero no es lo mejor, porque ahí se puede lastimar un poco más. Tampoco es al punto de que va a lastimar demasiado, pero sí es mejor con canastilla, porque a nosotros como ginecólogos nos permite maniobrar mucho más fácilmente. Y pues doloroso no, se siente como caliente y piquetitos, pero dolor propiamente realmente no lo tienes. ¿Te has hecho alguna vez la depilación láser?
Duele más la depilación ¿En láser. serio? Es similar, Ok, ajá. pero duele más la depilación láser. Ok. Porque la vagina tiene algo maravilloso que justamente se divide en 3 tercios. Y el tercio más profundo y el tercio medio son los que tienen menos terminaciones nerviosas. Y realmente duele hasta la parte inicial, que es el tercio anterior. Esa es la parte que va a empezar a molestar, a doler. Ahí es donde se va a sentir muy similar a una depilación láser, pero nada más en la parte final. Ok, para quienes no sepan, la depilación láser no duele, solo es de pronto un poquito como molestas, justo se sienten piquetitos y es como calientito, frío, raro, pero no, o sea, realmente no es molesto. Bueno, tengo una pregunta de la audiencia. Dice, tengo 29 años y me hice un procedimiento íntimo en una clínica estética porque me prometieron resultados increíbles. Después empecé con molestias y ahora me preocupa haber confiado en alguien que no era especialista. ¿Qué riesgos existen y cómo podemos identificar lugares seguros? Básicamente tienes que buscar que tu médico cumpla con 2 características. Uno, que tenga cédula profesional de ginecólogo. Y la segunda, que tenga un diplomado que esté avalado por una institución. Por ejemplo, mi diplomado está avalado por la UNAM. Okay. Porque no es una especialidad en sí. Ahorita están en boga muchos diplomados que los dan instituciones que no tienen toda la, ni la experiencia ni la credibilidad que deberían de tener. Entonces, lo ideal es que busques un médico que cumpla por lo menos con esas 2, que tenga un diplomado que esté avalado por una institución oficial, por ejemplo, te digo, en mi caso es la UNAM, y que tenga una cédula de ginecólogo y obviamente de médico general y ginecólogo. Tienen que estar es una página de búsqueda de profesionistas y te sale una cédula. O sea, no la cédula profesional, sino una cédula de las certificaciones. Porque una cosa es que yo tenga mi cédula, pero nunca me haya certificado por un consejo que te obliga a que tengas cada 5 años por lo menos un X número o cantidad de certificaciones de que te sigues actualizando de manera constante. Ok, entonces nosotros como pacientes, ¿qué necesitamos pedirte a ti? ¿Tu cédula profesional o cómo te buscamos? Pero es que no me la tienes que pedir. Si tú te metes a buscar mi nombre completo, te salen todas mis cédulas profesionales. Ok, En el buscador de profesionistas, ahí te salen todas mis cédulas profesionales. Perfecto. Los diplomados no dan cédulas profesionales, pero le puedes preguntar a tu médico dónde hizo su diplomado. Perfecto. Yo creo que eso es importante saberlo para llegar a la segura. Porque, por ejemplo, esta chica dice que ahora siente molestias. ¿Ahora qué tendría que hacer? Pues habría que revisar. Lo que pasa es que el láser tiene intensidades. Entonces tienes que ver la intensidad y cómo fue que o sea, no tanto el cómo fue que lo hicieron, sino cómo te respondió el tejido. Porque se dan en total para un rejuvenecimiento vaginal por año, se tienen que dar 3 sesiones. El rejuvenecimiento tiene una duración de 1 año. No es algo que me hice hoy y ya me va a durar toda la vida, sino que te va a durar 1 año, porque lo que hace justamente el láser es ayudar a la regeneración de las fibras de colágena, pero las fibras de colágena también se desgastan, o sea, no van a estar ahí toda la vida, envejecemos y siguen gastándose. Entonces, justamente lo que hace el láser es ayudar a la regeneración, y al ayudar en esa regeneración, lo que va a hacer justamente es regresa humedad, regresa elasticidad, pero solamente dura un tiempo. Entonces, lo que haces es una sesión cada mes y después dejas descansar el tejido. Obviamente, tú tienes que ver qué intensidad le vas a poner, qué pulso le vas a poner al láser, de acuerdo a lo que necesite tu paciente. No es como una receta de cocina que tú vas y se lo pones a todas y les va a dar la misma respuesta. Lo que tiene de importante este tipo de tratamiento es que es total y enteramente personalizado, porque habrá pacientes que a lo mejor están en menopausia pero siempre han utilizado estrógenos y van a utilizar intensidades bajas. Habrá pacientes que no son menopáusicas pero que están en muy malas condiciones de vagina, entonces tienes que darle mayores intensidades y justamente la revisión se tiene que hacer al siguiente mes antes de dar la terapia. Porque si tiene lesiones, si tiene alguna infección, no puedes darle el tratamiento. Ok. A mí me surge una duda. Esta duda es personal. O sea, hay ya muchas personas que adquieren el láser CO2. Honestamente, no sé dónde lo compren, pero ya están ofreciendo este tipo de procedimientos en spas. Es que no es lo adecuado, porque justamente el tratamiento es personalizado de acuerdo a la clínica de tu paciente. O sea, yo puedo llegar y decir, tengo gases vaginales. Y los gases vaginales son una incontinencia de piso pélvico y es un problema de piso pélvico. Por cierto, también tengo un diplomado de fisioterapia de piso pélvico.
Entonces, aquí la cuestión es que justamente si tienes un problema de piso pélvico, el problema no te lo va a solucionar el láser. El problema, tienes que enseñarle a tu paciente a ejercitar su piso pélvico, a hacer hipopresivos, a hacer ejercicios de piso pélvico. Y si después de todo eso, de toda esa fisioterapia, tu paciente sigue con esas molestias, ahí sí le das un rejuvenecimiento vaginal. Ok, qué interesante. Por eso tienes que individualizar el tratamiento de acuerdo a la sintomatología de tu paciente. Sí, completamente. O sea, si tienes que individualizar y personalizar un tratamiento facial, ¿cuánto más un tratamiento íntimo? Sí, y tristemente no le ponemos atención porque pues ahí está la vagina, nadie la pela, la usa cuando la tiene que usar, pero nadie la voltea a ver para la vida real. O sea, es algo que forma parte de nosotros, pero no la pelamos. Oye, ¿y quiénes deberían de pensar en no hacerse este procedimiento? Pacientes de menos de 20 años. Okay. De 20, 21 años, a menos de que hayan tenido partos. O sea, pacientes que no hayan tenido ni un solo parto, ninguna intervención quirúrgica en vagina o en genitales, pueden obviar este tipo de tratamientos porque el piso pélvico, los tejidos de la vagina, todo lo de las fascias profundas de la pelvis están conservados y están bien. Cuando tienes que empezar a pensar en ellos es cuando eres fumadora. Ok. Porque el cigarro acaba con la colágena. Entonces, todo se te va. A todas se nos va a caer todo en algún momento, pero a las fumadoras antes. Ok. O sea, eso me dejó así como de... Sí, ya no te da ganas de volver a ver una cajetilla. Yo no fumo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, nosotros en cosmetología y en faciales es no fumes, o sea, pero nosotras obviamente preocupadas por la piel del rostro, ¿no? Uh-huh. Jamás me hubiera imaginado, pero, o sea, más bien, no es que no me hubiera imaginado, es que creo que nunca me había puesto a pensar que justo es la piel de todo el cuerpo. Es que no solamente es la piel, sino es toda la colágena. O sea, la colágena que te sostiene tu piso pélvico es la misma, bueno, es otro tipo diferente, pero es lo mismo, sigue siendo colágena, ¿no? O sea, es la misma que sostiene tu cara. Entonces, si te lastima la cara, el fumar, obviamente también te va a lastimar el piso pélvico y te va a destruir el piso pélvico y se te va a caer todo más rápido. Y todo de todos todo lados. de todos lados, así es. Ok. A ver, tengo otra pregunta. Tengo 42 años y después de tener a mis hijos, siento muchos cambios en mi zona íntima. A veces tengo resequedad, pequeñas pérdidas de orina cuando me río y honestamente ya no me siento tan segura con mi pareja. He visto muchísima publicidad de rejuvenecimiento vaginal, láser y hasta procedimientos milagro, pero me da miedo hacerme algo que pueda ser peligroso o innecesario. ¿Cómo sé cuándo realmente necesito un tratamiento y cuándo solo me estoy dejando llevar por inseguridades? Es que justamente las inseguridades van muy de la mano con esos síntomas. Porque, insisto, a la vagina nadie la voltea a ver, no la pelamos hasta que ya te sientes muy mal. O sea, nadie le da mantenimiento. Y bueno, yo estoy muy casada con la menopausia porque, o sea, la menopausia también es una época que no miramos, pero tampoco nos fijamos en ella, en la vagina cuando somos jóvenes. Insisto, la usamos y no nos importa cómo la usamos, la estamos usando, ¿no? Pero aquí la cuestión es, por ejemplo, los partos lastiman el piso pélvico, rompen tendones, rompen colágena y demás. Aunque no tengamos un parto, la cesárea, también por el peso del bebé y demás, tiene cierto daño sobre el piso pélvico. Todo embarazo daña el piso pélvico, de una o de otra manera. ¿Se recupera? Sí, nunca al 100%. Aquí la cuestión es, todas vamos a terminar con pérdida de orina, todas vamos a terminar con prolapso genital. Qué triste. Sí, a todas nos pasa. Aquí la diferencia es cuándo y cómo. Ok. Entonces, justamente ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, si ya tenemos pérdida de orina, si ya tenemos incomodidad, si los gases vaginales muchas veces no le hacemos caso y los gases vaginales son una deficiencia de piso pélvico y a veces los gases vaginales durante las relaciones sexuales también es una deficiencia de piso pélvico. Entonces, aquí la cuestión es, ¿nos va a ayudar el rejuvenecimiento? Por Dios que sí, porque lo que va a hacer es no nada más es rejuvenecimiento, sino también está regresando fuerza en los músculos profundos de la pelvis con el HIFU y está regresando también lo que es la elasticidad en vagina y sobre todo hay un mecanismo de hamaca sobre la vejiga, bajo la uretra, que es el que va de la vejiga hacia afuera, que es por donde pasa la pipí, y ese mecanismo de hamaca, al volverle a dar fuerza a esa colágena con el láser,
nos devuelve un poquito, nunca al 100%, nos devuelve la continencia urinaria. Entonces, si se me sale poco al reírme, me dan mi terapia de 3 sesiones de rejuvenecimiento vaginal y HIFU, y obviamente voy a tener una muchísimo mejor respuesta. A lo mejor ya no se me va a salir más que cuando haga mucho esfuerzo y levante algo pesado como una cubeta, ¿no? No es lo mismo reírme a levantar una cubeta y que se me salga poquito, a reírme y tener que usar todo el tiempo pantiprotector, o a veces utilizan pantaletas de menstruación para que no se note. Entonces, ¿te va a ayudar el láser? Sí, y mucho. Pero nada más hay que recordar que cada año se tiene que dar otra vez sus 3 ciclos de terapia para regresar y que no se pierda esa elasticidad y esa fuerza de continencia durante el... Ok. Entonces, los 3 ciclos es una vez, o sea, empiezas, luego al mes otra vez, al mes otra vez. Ajá. Y descansas todo todo lo que un resta año del año, y son los 9 reinicias, meses, ¿no? exacto. Y reinicias, no sé, por ejemplo, empiezas en este mes que estamos, mayo. Mayo, junio, julio, Ujú. descansas hasta mayo del 2027 y otra vez mayo, junio, julio. Obviamente no nada más es el láser, también hay que dar refuerzo en el piso pélvico en el sentido de que hay que hacer hay que hacer ejercicios para que no se pierda la fuerza del piso pélvico, porque el láser no hace milagros. O sea, realmente es un tratamiento totalmente integral. No se puede dejar uno y pensar que el láser va a ser un milagro. También hay otros tratamientos que son hilos tensores que se pueden poner en vagina y se pueden poner en vulva. Por ejemplo, no sé si han visto vulvas que están todas abiertas después de los partos. No, no he visto. Bueno, hay vulvas que terminan todas abiertas después de los partos, pones los hilos tensores y las puedes cerrar. Ok. Y te duran aproximadamente 5 años. También hay hilos tensores que van sobre la cara anterior de vagina y te dan un poquito de tensión. Son procedimientos que se hacen en consultorio, son totalmente ambulatorios. Estás internada 6 horas y te vas a tu casa. Ok. Son ¿Y como eso los qué que tan se doloroso ponen en es? la piel. Es que justo es lo que te iba a preguntar. Ujú. O sea, ¿qué tan doloroso es? Porque los que te pones en la cara, o sea, tengo entendido que sí duelen, o sea, que es una Sí experiencia duele. traumática incluso. Sí duele, pero se pone con anestesia local y una sedación. Por eso tiene que ser no tanto como en consultorio, sino más bien en una sala ambulatoria de quirófano, pero es un procedimiento menor. Ok. Wow. A ver, ¿tú crees que las redes sociales están provocando complejos nuevos en las mujeres de cómo debería de verse una vulva? Ah, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te venden vulvas perfectas y las vulvas no son perfectas. Hay vulvas que tienen labios más grandes, labios más chicos, hay otras. La vulva va cambiando contigo en la vida. O sea, es muy diferente y todas podemos decir eso. Es muy diferente tu vulva cuando eres una niña a tu vulva cuando eres una adolescente, cuando eres una mujer en edad reproductiva y por Dios que cambia muchísimo cuando estás en menopausia. Ahora, todo eso se puede mejorar porque no es tanto como el que se vea bonito. O sea, si yo tengo un labio muy largo y me lo estoy pellizcando con la pantaleta o con el pantalón o con la ropa o camino y me lo apachurro, ahí entra la ginecología estética también. O sea, no solo es el rejuvenecimiento, sino que lo que puedes hacer es una simetrización de labios, tomas la forma del más pequeño, recortas el grande, le das la forma del chico y la dejas simétrica. También lo que se puede hacer es, cuando estamos en menopausia, los labios mayores se vuelven planos, se vuelven totalmente planos y colgados. Entonces ahí lo que puedes poner es ácido hialurónico o puedes también poner transferencia de grasita. Le transfieres un poquito de grasa para darle formita otra vez o le pones ácido hialurónico. Y hay ácido hialurónico que se puede poner hasta sobre el punto G para que tengas mayor sensibilidad y se puede poner también sobre la cara posterior de vagina y laterales para que tengas también más humectación y más sensibilidad, pero solamente en el tercio anterior, que es el que siente. Ok. Wow. Estoy así de. O sea, porque es como literal, el relleno de labios. Sí, todo el relleno de labios. Si no te quieres hacer un relleno, se puede poner HIFU sobre la vulva para que los labios que te quedaron colgados en la menopausia, o si bajas mucho de peso, también llega a pasar que la vulva se cuelga. Le puedes poner HIFU y el HIFU va a pegar ese tejido, o sea, tampoco va a quedar así como perfecto, pero lo pega un poquito más. Entonces ya no te cuelga tanto los labios mayores, quedan un poquito más adheridos a los huesitos. Y si le pones ácido hialurónico te quedan más gorditos. Ok, creo que es algo de, como te lo dije al principio, o sea, algo de lo que muchas no estamos tan bien enteradas y algo que se habla con cierto temor, con cierta inseguridad, porque por ejemplo nosotros escuchamos
Y las molestias, Ujú. por ejemplo, del pantalón, no lo habíamos escuchado nosotras, entre nosotras. O sea, yo jamás en la vida, o sea, platicando con 1000 mujeres, jamás, jamás, jamás me habían dicho, es que cuando camino me lastimo los labios con el pantalón. O sea, sin embargo, un hombre siempre te lo dice o lo platican entre ellos, ¿sabes? Lo que pasa es que nos da mucha vergüenza. O sea, si tú te vas a cosas tan sencillas como tu periodo, tú no hablas de tu periodo, ni si te duele, si no te duele. O sea, prefieres andar con la cara verde por todos lados antes de pedir una pastilla. O sea, tiene mucho que ver con nuestra formación, valga la redundancia, ligeramente o muy machista, que nos enseñan a callarnos. O sea, una como mujer, si no está a gusto, ¿cómo se ve con la cara? ¿Por qué tiene que estar a gusto? Porque la vulva la tiene chueca o porque se le está pellizcando o porque ya no me gusta porque bajé de peso y se me puso rara. O sea, si todo eso se puede componer, honestamente todo eso se puede componer y no significa, o sea, no es que te hagas algo malo, o sea, simple y sencillamente es una parte que no tomamos en cuenta porque, insisto, tanto a la vulva como a la vagina no la pelamos. Híjole, o sea, completamente estoy de acuerdo. Creo que, por ejemplo, a mí en mi adolescencia justo era de, nadie se tiene que enterar que estás en tus días, ¿no? Y justo Ujú. era así de, o sea, ¿cómo? O sea, porque no hablamos de eso. Entonces, qué difícil es poder de pronto llegar a decir, me quiero arreglar, me quiero poner Botox en la Ujú. cara y, o sea, ni siquiera sé que hay tratamientos estéticos para mi vulva o para la vagina, ¿sabes? O sea, Sí. mm, bien lo decías también, o sea, no se habla tanto de la menopausia y es un periodo que empieza mucho antes de la menopausia. O sea, y es que aquí justamente la menopausia lo que tiene es que todo mundo crecimos con él. ¿Te lo tienes que aguantar? O sea, sí, pero las farmacéuticas ya piensan en nosotros. Entonces hay todo tipo de medicamentos y avalados por todas las instituciones que te quieras imaginar, sobre todo externas, ¿no? Extranjeras como la FDA, COFEPRIS, bla, bla, que son seguros, tienen estudios detrás de ellos. La terapia hormonal de reemplazo antes Ujú, estaba ujú. satanizada, así de, ay, te va a dar cáncer. No te da cáncer. ¿Tienes que cuidar tus órganos blancos? Sí, pero no significa que te vaya a dar cáncer. O sea, hoy en día tú como mujer menopáusica que te vas a pasar 20, 30 años siendo menopáusica, lo mismo o más de lo que pasaste antes, porque hoy tenemos una esperanza de vida como mujeres de hasta 85 años. O sea, y tu menopausia te llega a los 52. O sea, arráncate 33 No, y el años todavía. climaterio, o El sea, climaterio es son desde entre 2 y antes. 5 años, que es cuando empiezan todos los síntomas de enloquecimiento, Ujú, o sea, que estás es hablando de los 40 y cuarenta y tantos. cinco promedio población mexicana, 48 años, 48, 52. Pero toma en cuenta que entras entre los 43, 42, que empiezas con bochornos, dices, ah, es el calor. Y no es Ujú, cierto, no es el calor. changos. Cambios del estado de ánimo. O sea, empiezan muchas cosas que son paulatinas. A veces la resequedad uno dice, ay, no, bueno, vamos a comprar jalea. O sea, sí, compras tu jalea, compras tu gel, compras tu no sé qué, y está padre. Pero si te puedes hacer otra cosa que implica que no utilices tanto gel lubricante, pues ¿para qué te esperas? Claro. Oye, ¿y qué tan peligroso es que en clínicas estéticas o las personas sin especialidad estén haciendo estos procedimientos íntimos? O sea, ok, ya entendimos que todo procedimiento es personalizado, Ujú. pero ¿qué tan peligroso puede ser que te lo haga alguien que no lo sabe hacer? Pues es que no sabe ni calibrar el láser y no sabe cómo tratar una complicación. Algo que es importante es que sepas qué hacer en el caso de que sea necesario. O sea, te pasas de la intensidad, quemas a la paciente, tienes muchos órganos vecinos, tienes el intestino, tienes la vejiga, tienes el recto, le puedes perforar un órgano, vas a saber qué hacer. Ok. Esa es la cuestión. Vas a saber qué síntomas va a tener, cómo se va a sentir cuando, ay, perdón, pero cuando pues nada más sabes operar el láser como changuito y lo sabes poner y se acabó, pero no sabes tratar una complicación. Ok. Sí, es lo mismo que nosotras decimos muchas veces en cosmetología. O sea, Ujú. sabes tratar cierto aparato, pero justo no sabes cómo va a reaccionar el tejido de la Así persona. es. Y aquí lo que tú estás pagando realmente no es el que te puedan utilizar un aparato, eso es lo de menos. Ujú, ujú. Lo que estás pagando es la experiencia para tratar una complicación y que te puedan responder en algún momento una urgencia. Ok. Vaya, qué interesante. Sí. Hay pacientes que llegan diciendo, quiero verme como cuando tenía 20. ¿Hasta qué punto es saludable emocionalmente eso? No, pues no se puede. No se puede. O sea, una cosa es que puedas ayudarle a que mejore las condiciones físicas. Por ejemplo, también hay aclarado, aclarado de la zona genital.
Y si tienes una paciente que tiene resistencia a la insulina o diabetes, jamás se lo vas a dejar blanquito como bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes acantosis nigricans, porque tienes un problema de base mayor. Entonces, primero tienes que tratar el problema de base, por eso todo tiene que ir personalizado, ¿no? O sea, primero tienes que tratar el problema de base y ya que resolviste el problema de base, le dices, ok, ahora sí podemos hacer el blanqueamiento, pero antes no. O sea, ese es un ejemplo muy claro. Y también no puedes decir o prometer, te voy a dejar la vulva como de 16 años, porque por Dios, ¿cuántos niños han pasado por ahí? O sea, jamás va a quedar igual. ¿Cuántas cosas han ¿Hablamos de pasado niños de por ahí? parto o de niños de otra cosa? Lo que quieras. Cualquiera de las dos. Ok. Cualquiera de las dos. No hagas cuentas. No saques números. Pero, o sea, ¿cuántas cosas no han pasado por ahí, no? O sea, no puedes dejar el tejido como si nunca hubiera pasado nada. O sea, realmente tampoco se trata de que termines con una vulva Frankenstein porque tiene funciones y ya realizó sus funciones. ¿Qué es lo que vas a hacer? Solamente mejorarlo sin perder la funcionalidad. Porque luego te dicen, sí, le vamos a hacer un quién sabe qué, yo no sé cuánto y no sé qué. Y al final tu vulva queda chiquita, chueca, fea. ¿Y eso para qué te sirve? Okay. O sea, lo importante y lo interesante de todo esto es que dejes una vulva que sea 100% funcional, que deje a la paciente estéticamente satisfecha sin andar haciendo cosas extrañas como lo que de pronto hacen de poner superimplantes que al final terminan lastimando más a las pacientes, la espalda y demás, ¿no? O sea, haciendo la comparativa, o sea, lo que tienes que hacer es la parte que dice funcional, tiene que ser funcional tanto con el cuerpo de la paciente como con la emocionalidad de la paciente, porque estás interviniendo en una zona donde normalmente nadie la toca. ¿O sí? Pero no como exactamente, exacto, no como o sea, se debería, no con la conciencia con la que se debería. Exactamente, o sea, es una zona que normalmente no se toca. O sea, tú como médico, cuando vas a médico general o cualquier otra especialidad que no sea ginecología, pues nunca la revisas. Okay. O si la revisas es así de bien X, ¿no? O sea, tratas de evitar lo más que se pueda poner un espejo, porque ir al ginecólogo no es como cambiarte de calcetines. O sea, tienes que ir con quien te sientes a gusto, con quien estás bien y demás, ¿no? Porque es una relación bien frágil. En el momento en el que algo dices, algo miras o algo lo que sea, que no te sientes tú a gusto como mujer, pues obviamente dices, ya no vuelvo. Entonces es una relación con el paciente y con la paciente, y a veces con los pacientes, porque van con los familiares, que tienes que respetar al binomio, ¿no? O sea, al familiar, a la paciente, a todo el mundo, y realmente tienes que aprender a comunicarte muy bien con ellos. Y algo que es bien importante en estas cuestiones de estética es que bueno, al menos a mí me queda clarísimo el entender cómo no me gustaría sentirme como mujer cuando me están revisando, porque finalmente yo soy mujer y he pasado por muchas cuestiones, he sido paciente en muchos momentos, y cómo no me gustaría sentirme y cómo no me gustaría que me agarraran, porque, o sea, el que te agarren un labio, te lo estiren y te digan, sí, no sé qué, pues tampoco, ¿no? O sea, tiene que ser con cierto cuidado, respeto y demás, y es una zona que no dejas que cualquiera toque. Que, por ejemplo, en obstetricia pasa mucho. Sí. ¿Sabes? O sea, que te tratan como vaca. En obstetricia te pasa a todo el mundo. De pronto tienes 5 manos tocándote lugares distintos. Pero es distinto porque obviamente en obstetricia, si vas a un hospital público, pues es un hospital escuela, ¿no? Finalmente sabes que te va a pasar toda la corte celestial y te va a pasar todo el infierno también ahí, porque te va a revisar todo el mundo. Te va a revisar el médico de base, el residente, el interno, quien tenga que pasar, te va a revisar. A veces hasta las enfermeras, cuando hay mucho trabajo y ven que la paciente se está quejando, va a la enfermera y revisa, ¿no? O sea, entonces, si es un hospital público, pues ni modo, te toca pechugarlo. Si vas a un hospital privado es distinto porque nada más te toca tu médico tratante. Sí, ay no, sí, a mí me ha tocado la diferencia en ambos. Honestamente sí, fui tratada bastante bien en el público, que fue así de, ay, gracias Dios, pero sí es feíto de pronto. ¿Qué opinas de los tratamientos milagro que prometen orgasmos más intensos o volver virgen a una mujer? Eso es una payasada. O sea, te digo, se pone ácido hialurónico en el punto G, mejora los orgasmos, pero tampoco es así de, uy, wow,
Porque el orgasmo no nada más es, ay, le pongo un botoncito en el punto G. No, ay, perdón, no, güey, o sea, no es eso. O sea, no, güey, no es así. O sea, el orgasmo se trabaja y se trabaja por la pareja. Ujú. Entonces se trabaja la pareja, lo trabajo yo, porque si tengo un inútil, yo tengo que trabajar mi orgasmo, ¿no? O sea, entonces como tal, tú tienes que trabajar tu orgasmo, tu pareja tiene que trabajar Entonces tu me tendría orgasmo que y cambiar realmente a la viceversa. pareja. Deberían de trabajarlo. O sea, lo que va a ser justamente un ácido hialurónico en punto G o en los puntos específicos de la vagina que te ayuden a tener un mayor disfrute, que es en el tercio anterior, lo que van a hacer es aumentar la sensibilidad. Pero si tu pareja es mala y tú eres mala para buscar tu orgasmo, pues por más ácido hialurónico que te pongas, no va a pasar nada. Pues es lo mismo que cuando estás joven, o sea, Así es. por muy sana y bonita y bella que esté la vagina, o sea, si no le sabes, no le sabes. No le sabes, así ¿No? es. Y si el fulano tampoco le sabe, pues tampoco le sabe. Híjole, qué importante es Sí. saber que sea inteligente también en eso, Sí, son los dos. completamente. Ujú. ¿Qué procedimientos existen actualmente y cuáles tienen verdadero respaldo científico? Que lo hablabas al principio, o sea, ya hay tratamientos con respaldo científico. Sí, justamente sería lo que es ácido hialurónico en vagina y los tensores en vulva y vagina. Son también el rejuvenecimiento vaginal con láser CO2 y con HIFU. Y la bioplastía. También puede haber transferencia de grasa. Ujú. Puede haber ácido hialurónico en vulva y vagina. Y también hay La liposucción. liposucción de monte de Venus. Ok. Órale, tenemos bastantes tratamientos. Ujú. Wow. Estoy así de... ah. Oye, ¿qué red flags debe identificar un paciente antes de hacerse un procedimiento íntimo? Láseres que se pueden utilizar puede ser el CO2 y básicamente sobre todo es el CO2. Ay, ahorita no me acuerdo del otro. Ahorita me acuerdo. Pero son el CO2, el HIFU son lo que más se utiliza y así como red flag, que no encuentres la cédula profesional de tu médico como ginecólogo. ¿Solamente eso? Lo más. ¿Y Lo otras? Otras, por O ejemplo... sea, porque puedes encontrar la cédula. ¿Y sigue habiendo red flags? Sí, o sea, tendrías que preguntar básicamente dónde hizo el diplomado y si lo tiene visible, o sea, que lo tenga visible en consultorio, porque para que tengas un consultorio que cumple con todas las normas de COFEPRIS debe de tener títulos y cédulas, sobre todo títulos, diplomas y demás, visibles para el paciente. Ok, vale. Y que no te sepan contestar sobre complicaciones. Pero, por ejemplo, o sea, yo como paciente, o sea, tampoco te voy a saber preguntar Sí, complicaciones. claro O que sea, sí. ¿Me puedes decir qué complicaciones trae? Ninguna. ¿Me vas a creer? Pues ok. no. Ok. Todo en la vida trae complicaciones. Hasta abrir una lata de atún te puedes cortar. O sea, todo en la vida trae complicaciones. Y si tu médico no sabe qué complicaciones puedes tener, no sabe lo que está haciendo de procedimiento. Ujú. Me queda completamente claro, porque en Ujú. cosmetología es lo mismo. O sea, tienes que Ujú. estar explicando qué pudiera pasar. Y tiene que saberte explicar el procedimiento. Porque si no te sabe explicar el procedimiento y te dice, pues es que es el láser en la vagina y ya. Y humedad. O sea, miéntame la madre, güey. O sea, dímelo bien, ¿no? Mejor. O sea, no me salgas con eso. Ok. ¿Y qué complicaciones? O sea, ¿cuáles son las mínimas que pudiera pasar? O sea, si yo voy y ya me explicó las Ajá. complicaciones, ¿qué es lo mínimo que puede No pasar? puedes tener sangrado abundante. Ok. ¿Por qué? Porque se pasaron de intensidad y demás, ¿no? Por ejemplo, es normal tener después de las sesiones, puedes tener sangrado, la típica sanguaza, que es sangre con moco, Ujú. en muy poca cantidad. La mayoría de las veces no necesitas ni siquiera toalla, nada más es, o si acaso es pantiprotector, y la mayoría de las veces es únicamente sangre con moco y cuando te limpias. Cuando vas a hacer pipí, vas a orinar, te limpias y hay sangre con moco. No dura más de 24 a 36 horas. Si te dura más de 36 horas, sí es un dato de alarma y tienes que ir a tu revisión, porque puedes tener lesiones profundas en vagina y hay que ver qué tan profundas. Si tomas en cuenta que la vagina tiene solamente 7 milímetros de espesor, puedes tener todas las del mundo. Ok, perfecto. Oye, ¿y cuál es el mito más raro o la petición más loca que te han hecho? Digo, sin que quemes a ningún paciente, o sea, que te han pedido en este tipo de procedimientos. No, fíjate que ninguna, ¿eh?
¿Has tenido pacientes decentes? Sí, es que por lo mismo de que no está como muy aceptado, o es el boom de que, ay, quiero que me quede joven. Y sí, o sea, sí te va a quedar joven, pero pues tampoco se hacen milagros, ¿no? O sea, obviamente eso lo tienes que explicar, porque también el que te prometan las perlas de la Virgen, pues no va por ahí. Claro. O sea, ese también es otro red flag, ¿no? Que te digan, ay, no, sí vas a quedar como de 16 años. O sea, por Dios. Y, o sea, tienes que explicarles eso. Y yo creo que eso es lo más, o sea, es que quiero que quede así súper bien. O sea, nada en esta vida que puede quedar como hace 20 y 25 años, ¿no? Pero sí puede ser mejor de cómo estamos. Pero yo creo que es lo único. Ok, perfecto. Pues Liz, muchísimas gracias por estar con nosotros y venir a platicar sobre esto. Creo que es un tema que debería de tener mucho más difusión porque, repito, no sabemos. Muchas veces no sabemos, nos quedamos como a medias. Honestamente, yo, o sea, tenía el conocimiento por ti, o sea, porque al final, pues estoy en contacto contigo todo el tiempo viviendo en los estados, entonces sabía que existe, pero nunca me hubiera imaginado que es tan profundo y tan extenso. Entonces, creo que yo creo que deberías de publicarlo más, de hacer más contenido sobre esto, porque es muy buen tema, la verdad. Pues apenas estamos con eso. Porque, o sea, que tú digas, uy, ¿cuánto tiempo le doy a redes sociales? No, pero esa es mi intención ahora. Ok, pues nuevamente te agradezco por estar con nosotros y venir a abrirnos el panorama sobre este tema. Y bueno, pues a ustedes también muchísimas gracias por vernos. Nada más, coméntanos dónde podemos encontrarte, tus redes sociales. Yo me encuentro en Centro Médico de Alinde. Redes sociales, apenas estoy trabajando en el Instagram, si quieres después te lo paso. Va. Pero estoy en Centro Médico de Alinde, en la Torre de Tuxpan 29. Y el número para citas es el 5579. Ay. Bueno, les doy el mío personal, es 55 19 53 12 18. Ahí pueden mandar, sobre todo para hacer citas y con la referencia en dado caso del podcast, que lo escucharon aquí en Cosneteando, para poderlas tomar en cuenta y no bloquearlas como a los que luego te hablan de manera insistente como el banco. Ok, pues Liz, nuevamente muchas gracias. Cualquier cosa, ya saben, ya tienen su teléfono, les vamos a pasar las redes sociales en cuanto las tengamos. Y bueno, pues gracias por vernos. No olviden darle like a este episodio y compartirlo y nos vemos en el siguiente.